Buenas noches a todos. Voy a dar el micrófono a Gilardo. Bueno, de nuevo, hoy vamos a hacer un webinar. Este webinar será dedicado a los diferentes indicadores que tenemos dentro de la plataforma BioD Manager. Para la gente que están usando el equipo de BioD Expert o del BioD Coach, pero también yo sé que hay personas que todavía no son clientes de nosotros, pero quieren aprender lo que estamos haciendo. Así que vamos a hacer una demostración. Conmigo hoy tenemos la presencia de Gildardo Gil, que es Uribe, disculpe, Gildardo, que es nuestro director de la academia. Así que podemos empezar. La idea es que hay una interacción que usted puede pedirnos si usted tiene una duda y nosotros con placer responderemos a sus preguntas. Así que, Gildardo, te doy la palabra para que empezamos este nuevo webinar y al final explicaré el mes de noviembre los diferentes webinars que haremos con un modelo un poquito diferente de lo que he hecho hasta ahora. Gildardo, puedes empezar. Ok, muy buenas tardes para todos, buenas noches para los que se encuentran en Europa y bueno, para los de México que se bajaron una hora, muy buenos días todavía. Así que bienvenidos de nuevo a este espacio, que es su espacio. Como ya decía Cedric, hoy estamos aquí para hablar de Dodimán. En ese orden de ideas, pues básicamente ya estamos. Saben pues que los equipos de los que ha hablado Cedric son portátiles, son multifrecuencia, multialgoritmo, no tienen cables, son indoloros, adicional a eso no son invasivos. Por eso es muy importante, por una cosa que nos ha dicho siempre el doctor Carlos, y es que con este equipo se puede hacer seguimiento todas las veces que uno quiera al día. Así que eso es un tema bien importante con equipos de este tipo. Hoy entonces vamos a hablar de un lanzamiento que va a ser Aminogram frente al cambio de la plataforma que han estado utilizando, que va a ser el BioD Connect. Así que Cedric al finalizar les dirá cómo y cuándo. Simplemente lo vamos a presentar ahorita para que ustedes sepan que después vamos a hablar un poquito de la técnica. Queremos hacer muchos énfasis hoy nuevamente sobre la técnica correcta para tomar la bioimpedancia con el equipo. Vamos a hablar otra vez de los tableros de mando, de la diana, los indicadores de la composición corporal y los indicadores de salud, aunque esos temas los voy a pasar rápidamente porque hoy queremos hacer énfasis en el tema de seguimiento que ofrece el equipo y el software. En ese orden de ideas, pues entonces vamos a iniciar hablándoles un poquito de el nuevo software. Aquí se los presento. Inicie sesión en la aplicación BioD Connect, ingresando su usuario y contraseña. A continuación deberá seleccionar la opción de acuerdo a su dispositivo. Para esto usted deberá identificar el número de serie de su BioD Expert o BioD Coach. Seleccione la primera opción, si el número de serie de su dispositivo es, en el caso del BioD Expert igual o menor a 3162. O en el caso del BioD Coach igual o menor a 752. Seleccione la segunda opción, si el número de serie de su dispositivo es, en el caso del BioD Expert igual o mayor a 3163. O en el caso del BioD Coach igual o mayor a 753. Presione el botón Validar. Encontrará dos opciones. Lista de perfiles, para consultar a todos los usuarios previamente registrados. Nuevo perfil para registrar un nuevo usuario. Registre al nuevo usuario comenzando por el apellido. Nombre. Fecha de nacimiento. Para seleccionar el año toque el icono de la flecha hacia abajo. Para cambiar el mes utilice las flechas laterales. Y finalmente pulse sobre el día.
Seleccione el género, y agregue la altura del usuario. Si se trata de un atleta profesional, marque la casilla. Finalmente seleccione el nivel de actividad. Opcionalmente usted puede agregar el correo electrónico del usuario. Pulse en guardar. Ahora puede registrar una nueva medición del usuario, pulse sobre el icono nueva medida. Ingrese el peso del usuario. Y toque sincronizar medida. Para consultar las medidas de un usuario ya registrado, toque lista de perfiles. Puede utilizar el buscador para escribir el nombre del usuario. Toque en el icono síntesis para revisar los resultados de la última medición. Dentro encontrará 5 indicadores. La diana. Masa grasa en hidratación constante. Masa muscular esquelética. Hidratación sin grasa. Necesidades energéticas. Dentro del perfil de cada usuario también podrá consultar todas las mediciones realizadas previamente y un historial. Dentro de la aplicación también encontrará el protocolo de medida, donde puede revisar una imagen con la posición correcta y los pasos previos, o podrá observar un video con el proceso paso a paso. Bueno, relacionado a esta aplicación, para dar más claridad, no cambia nada, no hemos cambiado el software, hemos cambiado solamente la aplicación. ¿Cuál es la ventaja de esta nueva aplicación? Hay dos. La primera es que vas a sincronizarse directamente con cualquier dispositivo que sea Mac, iOS, Android o Windows. Entonces, por la gente que conocieron el antiguo o todavía lo que estamos usando, el Beauty Manager, para la computadora necesitaba de hacer una sincronización con el aparato. Con esta nueva aplicación vas a hacerse de manera automática. Donc, eso es un primer punto interesante para que todavía hay más facilidad para nuestros usuarios. El segundo es que usted ha visto que vas a tener dos opciones. La primera, vas a estar de mirar de manera rápida algún indicador directamente en la aplicación, o si no, usted tendrá la posibilidad de tocar el botón ver los resultados en Beauty Manager y así usted subirá en la plataforma y podrá ver todos los indicadores que tenemos tradicionalmente. Donc, eso es una nueva aplicación. Yo creo que como la semana próxima o en 10 días estará totalmente listo. Enviaremos un email a cada usuario para que si ellos tienen un equipo compatible, pueden beneficiar de este avance. Para nosotros la tecnología es muy importante. Siempre vamos a mejorar lo que tenemos para su satisfacción. Otro tema muy importante, disculpe, hemos agregado la posibilidad de ver una video o de ver una foto. Yo insisto mucho sobre eso porque respetar el protocolo de una toma de medición es muy importante. Así que ya hablé de esta futura aplicación. Ahora dejo la palabra a Gildardo y usted puede escribir sus preguntas relacionadas a eso y con placer yo contestaré. Muy bien, entonces volviendo a la presentación, después de haberles hecho el lanzamiento oficial de volver a retomar el tema del protocolo para la toma de bioimpedancia con el BioDiesper. Recuerden que antes de hacer cualquier cosa hay que dar los datos como nos los mostró el nuevo software, que esos datos son los que aparecen en la pantalla, que no son datos complicados. Una cosa que quiero hacer mucha atención es que lo que me he encontrado es que... Otra vez el micrófono, please. Sí. Lo que me he encontrado es que mucha gente pone el peso y la estatura que el usuario le dice.
Y entonces estamos confiando que ese peso es confiable y muchas veces no lo es. Para también tener un dato adecuado, sobre todo para aquellos que trabajan por fuera de su consultorio o están trabajando en empresas, es muy importante tener un protocolo de la toma de peso y estatura de manera correcta para poder tener unos datos realmente confiables. Después, enséñele al usuario cómo se coge el equipo. Recuerden que el dedo un dedo debe estar haciendo contacto con el interruptor de inicio, que deben de estar 2 o 3 dedos con el electrodo de la parte posterior del equipo y que los 2 electrodos deben de ir de manera adecuada por debajo del tobillo. Después de enseñarle eso, humedecemos los electrodos y las superficies de contacto, es decir, todos los 4 electrodos, la mano con la que se va a usar y el lugar donde se va a poner el equipo en el tobillo. Y después de eso hay que recordarle al usuario no encender el interruptor hasta que el equipo esté en la posición correcta y no soltarlo hasta el segundo sonido. Otro de los errores más comunes que hemos encontrado es que la gente cree que hay que prender el equipo antes de poner el equipo en el tobillo y eso lo que genera son contratiempos de tiempo porque entonces les aparece una luz roja y creen que el equipo no está encendido o está mal. No hay necesidad de prender el equipo antes de ponerlo en el tobillo y eso es un tema que queremos hacer énfasis. El equipo se prende una vez esté en la posición correcta y la posición correcta es por debajo del tobillo como lo muestra esta foto. No obstante, esta foto tiene algo que no se debe hacer y es que este usuario, por ejemplo, está sentado muy bajo o tiene una silla muy bajita, por lo que está haciendo contacto la pantorrilla con el muslo. Como lo vieron en el video anterior, la postura es que esa pantorrilla y el muslo no pueden hacer contacto porque si hacen contacto, el paso de la corriente no va a ser de la manera adecuada. Por lo tanto, vamos a tener un dato erróneo de la composición corporal. Insisto en eso, tampoco es colocar el interruptor por encima del tobillo o en el tobillo porque no va a haber un buen contacto con los electrodos. Esto es fundamental para la toma del dato. Si esto no se hace de manera correcta, insistimos en que el dato no es el adecuado. Y recuerden ustedes una cosa que hemos insistido acá, y es que todos los equipos de bioimpedancia tienen un protocolo o desarrolla los protocolos de acuerdo a la técnica de la medida. Así que volvemos a insistir en eso. Posteriormente, tener todos esos asuntos, por favor, sincronizar la medida. Vamos a volver a repetir entonces el video de cómo se hace una técnica correcta. Muy bien, entonces, volviendo a la presentación y entendiendo. Gildardo. Sí. ¿Puedo hacer Buenas noches, Carlos. Hola, Cedric. ¿Puedo hacer una pregunta, por favor? Un par de preguntas. Sí, claro. Mira, por curiosidad, Cedric, que siempre se me olvida preguntar, en este equipo, ¿cuáles electrodos pasan la corriente y cuáles miden el voltaje? ¿Cuál pasa el corriente? Los dos de arriba. Los que estás en contacto con el tobillo. No puede ser. Tiene que ser uno de... Bueno, no, después aclaramos eso. Bueno, pero normalmente tiene que ser uno de corriente y uno de voltaje en la mano y otro de corriente y otro voltaje en el pie. Porque si la corriente pasa de mano a mano, de la mano, pues no estaríamos haciendo nada, ¿cierto? Pero bueno, no, es una inquietud que siempre he tenido. Pero una pregunta con respecto a lo de la técnica de medición. Vean, nosotros en estos días evaluamos unas chicas
y estas chicas estaban en ropa interior, ¿cierto? Con una bata Sí, pues de esas de paciente. Entonces, hay unas que como son gorditas, las que estábamos pues personas con sobrepeso, los muslos les hacen contacto. Yo pues les insistimos mucho que separaran los muslos. Yo pienso que esa parte es muy importante. Si la persona tiene ropa, pues no hay problema. Pero si la persona pues tiene, digamos, un blue jean o algo. Pero si la persona está en ropa interior, como suele suceder en un laboratorio, en un consultorio o algo, cuando se está haciendo un examen, pues esto es algo que hay que tener en cuenta. Y Sí, también pero que, ella puede poner un material, Carlos, por ejemplo, si tiene un t-shirt, puedo poner un t-shirt para separar los dos partes del cuerpo. sí, no, ya estamos de Así acuerdo. que a veces con una toalla se puede poner igual. Cuando usted está en un gimnasio, es muy importante que el brazo no toca el pecho. Así que la persona puede separar o si no poner acá una toalla para que no haya conexión entre el brazo y el No, tronco. no, eso está claro. Lo que yo quiero señalar es que es importante como darle ese mensaje a las personas, que digamos, así como en ese video que mostró Gildardo, se señala que hay un error porque la persona está muy bajita y la pierna está haciendo contacto con el muslo y eso distorsiona la medida. Igualmente, si los muslos están haciendo contacto, eso también distorsiona la medida. Entonces, eso me parece que sería una parte importante de señalarle a la gente, ¿cierto? muy bien. Sí, exacto. Es sobre eso, ahora en Francia estamos haciendo una otra video insistiendo bien sobre lo que no se deben hacer. Así que muy pronto, como en 10 días, vamos a tener nuevo material. Yo repito que eso usted puede encontrarlo en la página de YouTube de eBiodi Latam, todo pegado. Y también lo pongamos dentro de Biodi Manager como video tutorial. Así que repito, Gildardo, si después vamos a abrir Biodi Manager, muy importante de enseñar de nuevo a la gente el botón, el punto de interrogación que es asistencia, y a donde hay mucha información. Así que dejo de nuevo la palabra a Gildardo. Gracias, Carlos, por su intervención. Gracias a ambos. Entonces volvemos a decir que una vez que hacemos la sincronización y nos metemos ya al equipo, nos salen entonces unos datos generales. Normalmente es un encabezado donde podemos inclusive colocar la foto, tenemos el nombre, si no queremos que el nombre se use porque lo estamos usando para un estudio de casos o demás, podemos anonimizar ese nombre, que adicional a eso tenemos los datos que ya hemos dicho de estatura, peso, fecha de nacimiento y ahí nos sale la edad, que además de esa nos saca el índice de masa corporal, los valores de impedancia, cuánto fue la fecha de la última medición y el número de controles que tiene ese paciente. Tenemos dos datos de los cuales siempre decimos que hablamos después porque esos dos datos son datos que son indicativos de salud. Así que en términos generales, esos datos generales además nos arroja el dato del metabolismo basal y las necesidades energéticas. Cedric decía un asunto bien importante ahorita y está dentro del contexto de lo que estamos planteando y es que todos los indicadores del software tienen normalmente un nombre del indicador y un video con el significado de ese indicador. Entonces, si ustedes se meten al Biodi Manager o al Biodi Connect, le dan un clic en la I y efectivamente se va a desarrollar un video explicativo de ese indicador del que estamos hablando. También tiene un valor calculado, tiene unos colores y además de eso una flecha que es la que estoy señalando acá. Y ese valor calculado también nos lo saca por metro cuadrado, igual que el valor de referencia. Y nos saca una diferencia teórica entre la referencia estimada y el valor calculado, que es el que normalmente aparece en la diana cuando hablamos de los diferentes componentes de la composición corporal. En este caso es el valor calculado del metabolismo basal y las necesidades energéticas. Recuerden que el metabolismo basal básicamente es las necesidades energéticas en reposo y que las necesidades energéticas son las necesidades que ese usuario requiere según la actividad física que ustedes mismos le anotaron en el software. Y esta es la flecha de la que les estaba hablando, donde manifiesta cuál es
si esas necesidades energéticas están por encima o por debajo de lo que dice la norma para esa edad, esa estatura y esa persona y esas condiciones individuales. Adicional a eso, entonces, el software nos arroja también el tema de la diana, que es lo que hemos venido diciendo desde hace rato, que es de alguna manera el resumen de la composición corporal en términos generales. Entonces, en esta diana lo que nos empieza a mostrar es que hay una diferencia de 18 kilos positivos en este usuario. Es decir, esta diferencia nace del valor calculado y el valor de referencia que debería de tener ese usuario para la edad, la estatura y la actividad que desarrolla. En este caso, entonces, esa diferencia es la que aparece en el indicador y aquí aparece como un resumen. También nos saca esa diferencia en masa muscular y nos saca una diferencia del valor hídrico, es decir, de la hidratación. Adicional a eso, entonces, nos saca unos indicadores de masa grasa, masa muscular, que ahorita los vamos a estar explicando de manera rápida. Y la diana lo que hace es una representación gráfica entonces de los 5 elementos de la composición corporal, que es la masa grasa, el músculo, el esqueleto, la hidratación constante y posteriormente hay otro elemento que hace parte de la composición que es el contenido mineral óseo. Aquí además nos grafican el índice de masa y el equilibrio hídrico. Muy importante entonces de recordar que la diana en el color blanco significa excepcional, que el azul es, que el verde oscuro es en la norma, que el verde claro está cerca de la norma, que naranja es a vigilar y que el rojo significa que es a tratar. Entonces, si ustedes le dan clic en el software a uno de estos puntos, simplemente le está diciendo qué indicador está hablando. En este caso, lo que nos está mostrando este usuario es que tiene una masa grasa elevada y tiene un índice de masa corporal que deberíamos de estar generando un proceso de tratamiento. Adicional a eso, entonces, nos saca la diferencia teórica que ya la expliqué y nos saca unos indicadores que son, o unos índices, que es el índice de masa grasa. Es decir, cuántos kilos de más, o este índice lo que nos está diciendo es que debería estar igual que 1, está porque tiene casi 20 kilos de más. Este debería de estar por debajo de 1. La masa muscular es un indicador por metro cuadrado, igual que la masa grasa, la masa ósea. Miren que también estos colores están de acuerdo con los colores de la diana y que tenemos una carga total que es muy importante porque lo que nos está diciendo es que si la cantidad de huesos que tenemos en el organismo efectivamente me puede cargar la cantidad de músculos que tengo. Este es un dato muy importante, lo hemos repetido reiteradamente para el trabajo con actividad física porque nos permite determinar qué tipo de actividad física le vamos a enviar a ese usuario. Además de eso salen entonces los datos de composición corporal, nos saca la masa grasa bruta y la masa sin grasa. La masa grasa bruta entonces nos está diciendo es cuántos kilos de grasa tiene ese usuario y la masa sin grasa es la masa libre de grasa, es decir, todo aquello que no es grasa, músculo, esqueleto, contenido mineral óseo y agua. En este caso, igual que los otros indicadores, tenemos un valor calculado, un valor de referencia para lo que debería de tener esa persona para las condiciones individuales y nos saca un índice de masa grasa bruta que es muy importante tener en cuenta en relación a los elementos de salud, obesidad y demás. Y este indicador, la masa libre de grasa, hay un indicador que es muy importante porque es de referencia para Francia, que se puede usar en todo el mundo, y es que nos está indicando desnutrición. Si este índice está por debajo de 15, entonces es un indicador de desnutrición en cualquier edad que esté. Adicional a... Gildardo, disculpe, si yo puedo agregar, lo que es interesante es que si se adiciona el FFMI y el FMI que usted encuentra en masa de grasa a hidratación constante, la suma de los dos da el IMC, el índice de masa corporal. Así que sabemos que el índice de masa corporal solo no significa mucho porque una persona puede tener al final poca grasa y mucho músculo con un IMC elevado, pero solamente mirando estos dos cuadros vamos a ver una repartición
con dos compartimentos que son la masa de grasa y la masa sin grasa. Muy bien. Entonces, gracias, Cedric, por tu aporte. Siguiendo con los datos de composición corporal, entonces, aparece la masa grasa en hidratación constante. Esto es a veces un asunto que la gente no entiende. ¿Por qué me aparece grasa bruta? ¿Por qué me aparece la masa grasa de este y de aquel? Entonces, básicamente, la masa grasa en hidratación constante es un ejercicio que ha hecho la empresa proveedora del equipo para prevenir que efectivamente una persona sobrehidratada o deshidratada genere un dato equivocado. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo es que ese paciente con una hidratación permanente, de acuerdo a la literatura, ese es el valor que debería o que se calcula con los protocolos. Es decir, es la que deberíamos usar realmente, porque es la que nos genera la tranquilidad de que estamos evaluando la grasa como si esa persona estuviera hidratada de manera correcta. La otra es la masa muscular esquelética. Recuerden que nos está hablando de la cantidad de músculo que tenemos en el organismo y que adicional a eso nos saca la masa muscular esquelética de los miembros. Esta masa muscular esquelética, pues lógicamente que nos está permitiendo determinar cuánta el crecimiento permanente de la masa muscular y se debe relacionar directamente con la proteína metabólica, con el ángulo de fase y con el contenido, con la masa celular corporal. Entonces, y efectivamente la masa muscular esquelética de los miembros no es solamente de esos músculos cuánto están ligados a los miembros superiores e inferiores. Hay algunos equipos que están en el mercado que lo que le determinan a la gente es de manera, lo voy a decir como se debería decir, mentirosa, que lo que le dicen a la gente es que con un dato le sacan cuánto es la masa muscular que tiene el brazo derecho, el brazo izquierdo, o la pierna derecha, o el lado derecho o el lado izquierdo. Para hacer eso, pues se necesita tener electrodos específicamente en ese sector del cuerpo que se quiere medir. Para eso también hay una innovación que va a salir próximamente al mercado de la compañía. Y lo que les quería mencionar entonces es que no hay ningún equipo de bioimpedancia que pueda medir exactamente la masa muscular, a no ser que sea el DEXA, que tiene unas implicaciones distintas porque tiene otra técnica distinta, que no es la bioimpedancia, sino la densitometría, y tiene electrodos y además otras cosas que nos permiten calcular la masa muscular por sectores. Pero para hacerlo eso, un equipo de bioimpedancia debería de tener, primero, medir esa parte del cuerpo y segundo, pues tener un electrodo que me permita mandar energía para poder determinar esa velocidad. En ese orden de ideas, entonces siguen los datos de la composición corporal. Recuerden que estoy pasando rápido porque de alguna manera esto ya lo hemos hablado en otros webinares y encuentran los videos alrededor de cada uno de esos temas, tanto en el YouTube de la academia como en Facebook los encuentran también, así que pueden repasar, además de todo lo que ya aparece y lo que les ha dicho Cedric en el canal de YouTube de Biodilatado. Yo lo escribo. Muy bien. Y escribe también, porfa, el canal de la academia para que la gente lo conozca y nos puedan inscribirse a los dos canales, por favor. Entonces, el otro dato de composición corporal que nos arroja el software es el contenido mineral óseo. En este caso, este usuario pues tiene un contenido mineral óseo de manera importante. La semana pasada estábamos hablando, en la semana inclusive de la osteoporosis, estábamos hablando, nos hablaba uno de los miembros de la academia con otra persona experta de México alrededor de la osteopenia y la osteoporosis, comparando los datos del BIODI con los datos del DEX. Llegaron a una conclusión con estudios previos que todavía hay que profundizar, que efectivamente el equipo BIODI, ESPER y BIODI Coach tienen un acercamiento muy importante al casi del 96, del 97%, si no me equivoco, Carlos, si me equivoco me corriges, frente a los valores que arroja el DEX. Es decir, que nosotros con este equipo tenemos una replicabilidad bien interesante, sin olvidar que es distinto el riesgo de osteoporosis, osteopenia a la densidad ósea que nos arroja el DEX. ¿Qué significa todo eso que les acabo de decir? Que en términos generales,
Cuando un usuario nuestro tenga un valor que esté en rojo o esté en naranja en este indicador, lo que debemos enviarlo es a que se haga un DEXA, porque podemos encontrar que existe una relación entre lo que arroja este equipo con lo que arroja el DEXA en osteopenia y osteoporosis. En ese orden de ideas es muy importante, pero no es indicativo de que esté pasando. Entonces, también eso es un asunto que queremos aclarar para que la gente no vaya a hacer diagnósticos erróneos con los resultados del equipo. En ese orden de ideas también nos aparece entonces como el otro elemento de la composición corporal del agua total, que en este caso, pues lógicamente se saca con los algoritmos aprobados científicamente para ello a nivel mundial, y que nos está diciendo que aquí hay una diferencia teórica de 1 litro con 200 centímetros cúbicos de agua, pero que no obstante a eso, existe un asunto que este software saca que es muy importante, que es el equilibrio del agua intracelular y extracelular, que nos permite determinar si esa pérdida de agua es mayor de el agua dentro de la célula o el agua fuera de la célula. Y que adicional a eso, que está aquí, el equilibrio de agua sin grasa, si ustedes ven, tienen una flechita que está en negra con punticos suspensivos. Lo que nos dice es si está corrida a la derecha o a la izquierda, si efectivamente esa falta de líquido en este caso, pues es, si está a la izquierda es que está subhidratado, y si está a la derecha es que tiene un edema. Y lo que pudiéramos encontrar en ese mismo sentido es, si estas flechitas que aparecen aquí están a la derecha, significa que hay un edema, y nos permite determinar si el edema es de mayor proporción del líquido extracelular o del líquido intracelular. Esto está siendo revisado por alguna gente en algunas federaciones de fútbol del mundo, generando unos asuntos muy interesantes y casi que reevaluando ese asunto de que efectivamente no podemos medir impedancia buscando ciertos datos específicos después de la competencia, especialmente en este caso el equilibrio hídrico. Y tenemos un dato que nos saca, que es la hidratación sin grasa. ¿Por qué la hidratación sin grasa? Porque efectivamente la grasa, si bien es cierto, no se relaciona con el agua, todos los tejidos grasos tienen alrededor de entre un 10 y un 14% de grasa. Lo que tratamos es de quitar esa grasa y determinar ese valor del agua para quien pueda servir ese dato de manera bruta. Y empiezan otros datos. Recuerden entonces que en datos de composición corporal tenemos la grasa, la masa grasa, la masa libre de grasa, que ahí estamos hablando de 2 componentes. Tenemos entonces la masa grasa, la masa muscular esquelética y el agua, y ahí tendríamos 3. Si le metemos el contenido mineral óseo, estamos hablando de 4 componentes, y si le metemos, ¿cuál me falta? El esqueleto, pues estamos hablando de los 5 componentes. Entonces, este equipo también nos permite hablar de varios componentes y hacer el análisis por los componentes que yo quiera, sea de 2, de 3, de 4 o de 5. Y tiene unos indicadores de salud que recuerden que hemos mencionado aquí de manera reiterativa, que son el dato del ángulo de fase y la bioimpedancia. Recordarles que entonces el ángulo de fase es un indicador de desnutrición y de pronóstico de supervivencia a enfermedades como el cáncer, el EPOC, el VIH, el SIDA, la diálisis y muchos otros. Se está usando hoy especialmente en Europa, Estados Unidos y Canadá de una manera muy importante, y todos los días gana más fuerza en un ejercicio de la valoración del estado nutricional también en personas sanas. Recordar que su valor normal para mujeres está entre 6 y 6,5, y que los hombres entre 6,5 y 7, y que para deportistas debería ser superior a 8. Recuerden que estamos hablando de deportistas de alta competencia, personas que normalmente realizan actividad física de manera fuerte o moderada, deberían de tener un ángulo de fase superior, porque el ángulo de fase aumenta con la actividad física y disminuye con la edad y con la enfermedad. Y el indicador de impedancia, que lo que nos está diciendo es nos está relacionando un asunto de salud relacionado con la integridad celular. También de eso ya hemos hablado, encuentran también el video profundizando ese tema, así que no me voy a detener porque la idea de hoy es que nos detengamos en el tema de los comparativos.
Y de indicadores de salud también hicimos ya un webinar exclusivo sobre la masa celular activa y la masa de proteína metabólica. Simplemente recordar que la masa de proteína metabólica está inmersa dentro de la masa celular activa, es decir, que si la masa celular activa está baja, debería de haber una masa de proteína metabólicamente activa, y que como el ángulo de fase es predictor de la masa celular, pues si el ángulo de fase está bajito, también posiblemente puede presentarse una masa celular activa baja. En ese orden de ideas, recuerden que la masa celular activa está hablando de todas aquellas células que hacen parte del cuerpo, con excepción de las células adiposas. Entonces estamos hablando de las células del cerebro, de los órganos, de la sangre, de los pulmones, etcétera, etcétera, etcétera. Y que efectivamente ahí estamos contando también el glucógeno muscular, el potasio, el agua y otros elementos que están dentro de esa masa celular, incluyendo la masa de proteína metabólica. Y que adicional a eso, si ustedes quieren, van a encontrar la posibilidad de hacerle seguimiento de riesgo al paciente sacando las circunferencias de cintura a cadera y haciendo una relación entonces solamente de la cintura, y nos saca también un dato de cintura relacionado con la altura. Entonces yo le puedo hacer un seguimiento al paciente si yo quiero con esos elementos adicionales, se los permite hacer el software. Y hoy vamos... Permiso, Gilardo, disculpe, para regresar al último cuadro, tengo una pregunta de Adriana y voy a contestar diciendo, tengo una inquietud, ¿es posible incorporar el perímetro abdominal? Ya que al final de la presentación de los cuadros de datos aparece una casilla que contiene este ítem. Si directamente en el cuadro se puede ver ingresar mediciones. Así que usted toca acá y se abrirá una ventana para tener la posibilidad de ingresar directamente las mediciones. E igual en la próxima aplicación que vamos a tener, vas a tener la posibilidad de ingresarlo igual al mismo tiempo que se ingresa el peso si usted lo desea. Así que espero que he contestado a su pregunta. Gracias, Gilardo. Gracias, Cedric. Y les decía que hoy entonces íbamos a hacer mucho énfasis sobre el tema del seguimiento que nos arroja el equipo. Muchas veces, todos los que trabajamos con bioimpedancia, en cualquiera de los usos que hacemos, ya sea médico, deportivo, nutricional, para nosotros es muy importante medir los cambios de la composición corporal, ¿cierto? Entonces, uno de los elementos más importantes para el usuario es su peso. Entonces, muchas veces lo que hacemos es que le decimos al paciente que perdió una cantidad X de kilos, pero no sabemos esa cantidad de kilos de qué efectivamente está perdiendo, porque a veces se asume que cuando un paciente está en cualquier tratamiento y pierde peso, pues está perdiendo peso exclusivamente de grasa, y eso no es verdad. Entonces, en este equipo, si ustedes le dan normalmente en el link de arriba, donde le saca las medidas y le da otros elementos, hay un clic que le da seguimiento. Si ustedes lo ponen ahí y le han hecho varios seguimientos al usuario, entonces pueden determinar como este usuario que empezó pesando 112 kilos y ya están 103, que efectivamente ha tenido una pérdida de 8.7 kilogramos. Pero lo que les está diciendo aquí es que de esos 8.7 kilogramos, casi 3 kilos están relacionados con el agua, solamente 4.6 kilos están relacionados con la masa grasa bruta, y también perdió 1,177 gramos de músculo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque efectivamente la gente, cada vez que pierde masa grasa, esa masa grasa va acompañada con una pérdida de agua y con una pérdida muscular. Saber exactamente qué está perdiendo lo que me permite a mí es reorientar el tratamiento del paciente y definir efectivamente a qué le debo de apostar con esa reacomodación del tratamiento. Es decir, si yo lo que quiero es que el paciente me pierda peso, pero específicamente en grasa, y lo que me encuentro es que en vez de estar perdiendo grasa, me está perdiendo masa muscular, eso puede deberse al tipo de ejercicio que le estoy mandando con la persona que está haciendo la actividad física, o por la dieta que ese paciente está desarrollando, o por el tratamiento adicional con medicamentos y demás. Entonces, este tipo de seguimiento lo que me permite a mí es hacer una evaluación del tratamiento para poderlo acomodar a la necesidad real y la meta que nos queremos o que queremos alcanzar con ese usuario.
Reitero, para mí es quizás la herramienta más valiosa que tiene este equipo en relación con el seguimiento del paciente, determinar esa pérdida de peso, a qué se debe. O también si está ganando peso, porque en el caso de que fuera al revés, entonces estas gráficas que están aquí estarían hacia arriba. Y lo que me está diciendo, vamos a suponer que yo tengo un atleta que necesito que gane masa muscular, lo evalúo y que me ganó, vamos a suponer que tenía 103 kilos y debería de estar en 112, entonces que ganó 9 kilos, pero esos 9 kilos no fueron en este caso, si están en ese lado de arriba, en masa muscular, sino en masa grasa. Entonces también tendríamos que acomodar el tratamiento que, vuelvo, insisto, debería ser integral. Una pregunta, Gildardo, perdón. ¿Esto es nuevo en el programa, lo que va a salir, o esto ya estaba? Ya estaba ahí, lo que pasa es que muchas veces la gente no lo usa. Otra pregunta, ¿esa siempre el valor de referencia es la primera medición o eso se puede cambiar? Pues es que para poder que el equipo tenga una referencia tenés que haber hecho una medida. Entonces el valor Por de eso, no, referencia... pero por ejemplo aquí con relación a todo esto, pues bueno, la pregunta es esa, siempre va a ser con relación a la primera medida que se introduzca. Sí, exactamente, es la medida con el tratamiento. Porque Sí, yo no... Carlos, pero puedes hacer algo más. Arriba hay la posibilidad de poner más filtros. Ajá. Y cuando se está poniendo más No, filtros, Aquí, sí, no, esa parte no se ve bien. cuando se está poniendo más filtros, hay la posibilidad de elegir las fechas que desea. Ah, excelente. O sea que yo podría cambiar, no poner la primera, digamos, sino con relación a la última vez o a una parte, una intermedia, qué sé yo. sí, sí. Exactamente. O sea, yo Ah, bueno. puedo medir de la primera a la última o puedo medir en este 108 a 103 a ver qué fue lo que pasó. Ah, esa es la pregunta ya, mister. Bueno, muchísimas gracias. 7 a 103, o sea, yo lo puedo medir. Por ejemplo, si yo tengo un usuario que en el último periodo venía perdiendo peso, pero le hice un seguimiento en un mes y en un mes me perdió 8 kilos, por decir algo, yo puedo medir en ese último mes qué fue lo que pasó y me perdió peso, porque puede ser que sea a costilla de una enfermedad, ¿cierto? Entonces, por eso, Excelente. pues, el software también lo permite hacer de esa manera. Vea, a mí pues, esto no lo conocía yo y me parece supremamente importante porque yo siempre he dicho que una de las ventajas importantes de la bioimpedancia, que de pronto mucha gente no lo ha asimilado, es precisamente esto, el seguimiento. No es tanto hacer una medición, porque normalmente los médicos lo que hacen es que miden algo en el momento y si está bien o está mal, pero no miran la evolución, ¿sí? Con mucha frecuencia. Entonces, esto es muy importante. Por ejemplo, no solo para estos parámetros, sino también para lo del ángulo de fase y para las demás cosas, ¿cierto? Como... Vamos, ustedes a la derecha tienen, en ese seguimiento lo pueden hacer eso, pero también lo puedo hacer de la hidratación. En este caso, si bien es cierto, este paciente siempre ha tenido una hidratación constante desde siempre que se lo ha tomado, pero puede ser que yo mira en este pedacito qué fue lo que pasó o en este pedacito, como ya decía Carlos. Pero además de eso, también me permite determinar si el equilibrio hídrico entre el agua intra y extracelular es constante, como en este caso. Es decir, ahí me permite ir mirando las fluctuaciones que tengo. Qué pena, pero hay que darle gracias al de la fruta que siempre pasa a esta hora vendiendo. ¿Qué pasa con ustedes? Adicional a eso, también lo podemos hacer con el metabolismo basal. Lógicamente que si una persona tiene más peso, lo que están haciendo en este caso es que al tener mayor peso tengo más superficie, pues al tener mayor superficie tengo mayor gasto calórico. No significa que sea el adecuado, simplemente está mostrando el que le da según los protocolos. Pero efectivamente en este ejercicio hay un asunto muy importante que quizás también lo hemos manejado muy poco los nutricionistas y todo el personal de la salud, y es la capacidad energética total. Es decir, lo que me está midiendo con la cantidad de grasa es cuánto es la cantidad de energía en calorías que tengo en reserva, que es un dato muy importante para el tipo de tratamientos que yo le quiero dar. Y en el último también me aparece el del ángulo de fase.
Y si bien es importante entender que aquí hay una fluctuación del ángulo de fase, en este caso hay un pico porque este usuario aumentó la actividad física, lo que significa que ese asunto de que la actividad física aumenta el ángulo de fase puede ser verdad, pero miren que también lo que hizo fue que aumentó el tiempo que se demora la velocidad a 50 ohmios en pasar el organismo. Es decir, recuerden que el ángulo de fase se mide a 50 ohmios y hay una relación directa entonces entre la velocidad que está dando y el resultado del ángulo de fase. Es decir, que hay una coherencia interna del equipo, lo que me garantiza a mí un asunto de fiabilidad del dato. Y eso es muy importante cuando uno hace un ejercicio. Como ven, hay una relación directa entre las dos curvas. Entonces, vuelvo e insisto, es un dato que pueden encontrar en la parte de arriba donde pueden encontrar seguimiento y le pueden encontrar a los índices, se lo pueden encontrar al peso, a la hidratación, qué pena con ustedes, y que esto es para mí una de las cosas más importantes del software que hoy les queríamos explicar que tiene el software y que lo deben aplicar y entender y valorar porque efectivamente es lo que me genera a mí la posibilidad de reorientar en el seguimiento al usuario. No es nada no es más por hoy, así que si ustedes tienen alguna inquietud o alguna duda, dejo de compartir pantalla para que tome la palabra Ced. Bueno, muchísimas gracias, Gildardo. Yo voy a aprovechar para compartir mi pantalla y para enseñar en vivo cómo se deben hacer para ver un historial de alguien. Un segundo. Ya se debe ver mi pantalla. Donc, cuando estoy acá, está en francés, vamos a cambiar al español. Ok, donc yo voy a historial. Y acá ustedes pueden ver que hay varias mediciones. Donc yo voy a más filtros. Y acá usted tiene la posibilidad de elegir lo que usted desea. Y como ha dicho Carlos, yo no voy a poner el 15 de enero de 2017 la primera, pero el 27 o si no, yo me voy para un otro año. Y si yo pongo 3 mediciones, el nuevo historial se hará con 3 mediciones. Acá hay todo ya de abajo porque he tomado muchos, por eso, pero acá usted va a tener la cantidad de medición que desea. Entonces se hace por este vía. Excelente. Lo que estaba diciendo antes era este punto, que me parece un punto muy importante y que siempre y de manera constante, porque tenemos un software evolutivo, vamos a agregar esa parte asistencia. Así que, por ejemplo, acá usted tiene la significativo de los sonidos del Biodi, porque a veces hay gente que me llaman pensando que el aparato no funciona y solamente es que el aparato no tiene batería. Así que acá usted tiene los diferentes sonidos y lo que vamos a agregar también va a estar de poner videos. Donc hay también la posibilidad de cómo hacer una medición, cómo tomar una medición, video de cómo tomar una medición. Tenemos una parte de configuración Bluetooth, pero como he dicho, para los aparatos de nueva generación, tenemos esta aplicación que vas a salir y vas a arreglar el tema de configurar el Bluetooth porque se hará de manera automáticamente. Tenemos el uso del software, cómo hacer un nuevo paciente. Señorita, discúlpame, ¿la crema de leche dónde está? Buenas. Segundo, voy a apagar los otros sonidos. Bueno, mientras la persona no habla, yo continúo. Se puede hacer igual cómo cambiar de idioma del software, cómo crear un grupo. Eso al final son uso de la plataforma muy interesante en su actividad. Porque, por ejemplo, si usted tiene diferente patología, puede crear un grupo para obesidad y un otro para deportista, un otro eventualmente para gente que tiene problema renal y así crear sus grupos. Y luego hay la posibilidad también de hacer su propio
pantalla. Acá voy a mostrar un ejemplo. Y así usted puede crear una plantilla y asignarlo a un grupo, lo que es muy interesante porque cuando voy a seguir una persona, por ejemplo, con problema renal o cardíaco, quizás lo que me interesa más va a estar de tener la información en primero de la hidratación. Así que acá usted tiene la posibilidad de personalizar y acá yo puedo subir esta información y ponerla en la primera línea. O igual, por ejemplo, si el metabolismo basal no me interesa, yo puedo eliminar esta información. Y una vez que hago la plantilla que deseo, yo puedo poner he terminado y acá sí para este paciente y sí como modelo. Y yo puedo poner, por ejemplo, renal y así yo lo tengo en memorias y luego yo puedo asignar esta plantilla a mi grupo. Así que eso era uno de los diferentes tips que tenemos en la parte asistencia. No sé si tenemos otras preguntas. No queda 10 minutos más todavía. Hay un mensaje. Bueno, era para decir gracias. Así que estamos esperando sus preguntas. Por favor, de escribirlas. Bueno, no veo otras preguntas, así que creo que todo el mundo está usando bien el equipo y no tiene ninguna duda. Gildardo, ¿deseas agregar algo? Yo quería, en esa, Gildardo, no sé, en la última diapositiva donde mostrar lo del seguimiento, hay una que dice medidas y otra que dice ratios o algo así, ¿cierto? Como razones. Esas que muestran específicamente, ¿o qué? En la parte editorial tenemos peso, tenemos los índices, tenemos el seguimiento de la hidratación, de las mediciones y del metabolismo. No, pero Gildardo, en la que mostró Gildardo, Pero es el había, mismo no, Carlos, pero habían varias, yo veía varias. No, Muéstramela ya. sí, porque acá tenía solamente uno. Voy a poner un otro ejemplo a donde hay varias mediciones. Lo No, que no, pasa, Carlos, que cada vez que tú haces un arreglo del software y todos, cuando lo que hacemos es que estamos generando un panel de control para un tipo, como ya lo dijo Cedric, entonces cuando yo voy a medidas o cuando voy a seguimiento, él me aparecen todo lo que yo quiero que me aparezca, también lo puedo organizar y parametrizar. La ventaja de este software es que es parametrizable de la manera en que uno quiera. Entonces, por eso es que aparecen unas cosas u otras. ya, por eso. Acá, Sí. por ejemplo, he colocado 4 mediciones. ¿Ok? Ajá. En este sentido, acá es relacionado al peso. Entonces, acá tenemos el peso total, el agua, la masa de grasa y la parte de la masa seca. Acá si yo voy a índices, voy a tener los índices. Acá yo tengo la parte de hidratación. Acá no tengo la parte medida porque no he hecho Esto era mediciones lo que de yo la estaba, cadera. esto era lo que yo estaba preguntando, qué había en medidas y qué había había uno que decía razones. Y antes Razones de no creo, pero medidas es solamente si la persona ingresa cada vez ya, la medición de su paciente o de su cliente. listo, listo. Bueno, sí, no, tenía esa duda, gracias. Estoy mirando, voy a pedir también a Fabián si tenemos alguna pregunta por Facebook, porque hay gente que también nos está siguiendo por Facebook. Mientras de eso, voy a anunciar el programa que tenemos en el mes de noviembre con una presentación un poquito diferente. Vamos a estar muy interactivo y vamos a invitar diferentes nutricionistas o doctores quienes están usando el equipo y que van a hacer estudio de caso, que van a presentar caso de todos los días.
Donc, el primer tema será la bioimpedancia y su uso en la actividad física de alto rendimiento. El segundo, que será el 6 de noviembre, el segundo sería relacionado a cáncer y bioimpedancia, que será el 13 de noviembre. Luego, el 20 de noviembre, tendremos obesidad y bioimpedancia. Donc, este programa vamos a enviarlo por WhatsApp y también a través de nuestro Instagram. Tenemos una pregunta. Gildardo, bueno, ¿cuál es el porcentaje de confiabilidad del equipo? 90%, 92%, tomando en cuenta que el peso, talla y posición del equipo está correcto. Todos los equipos de bioimpedancia tienen un grado de confiabilidad dependiendo de si son multifrecuencia o multialgoritmo. Y eso ya lo hemos hablado en otros webinares. Este equipo, al ser multialgoritmo, multifrecuencia y tener otro tipo de cosas, alcanza a tener casi un 95 o un 96 de confiabilidad en lo que hemos observado en la práctica. Bueno, gracias, Gildardo. Y dependerá también del dato que queremos evaluar. Es decir, habrán unos datos que tienen mayor confiabilidad. Por ejemplo, el del ángulo de fase se podría decir que es un 99% de confiabilidad. ¿Por qué? Porque lo toma de manera directa. Distinto al contenido mineral óseo, que ya hemos visto que comparado con el gold estándar, que es el DEXA, tiene un 96% de confiabilidad. Entonces, dependerá de con qué dato estamos trabajando, con qué equipo trabajamos, pero este equipo normalmente puede tener un 96% de confiabilidad. Bueno, gracias por las respuestas. ¿Usted tiene una otra pregunta? Parece que no hay otra preguntas. Cedric, Bueno, de yo cada tengo manera, otra pregunta. ¿sí? Disculpa, Haney habla. Cuando se hacen esa separación de grupos, como lo estabas mostrando ahora, que por ejemplo grupos de obesos, grupos con enfermedad renal, grupos con diferentes patologías, ¿existe una fórmula o algo para compararse algunos parámetros con esos grupos? ¿O solo esa agrupación es para clasificar los resultados? No, Eso, ahí por donde estabas. lo que pasa, Haney, es que lo que está diciendo Cedric es una forma de visualizar el software, que Solo eso. a las Sí, de organizarse. Ajá. que es distinto, Haney, a las fórmulas o los protocolos usados para poder estimar la composición corporal. No entender, es decir, lo que estamos hablando aquí es del software, de cómo te puedes organizar tú en tu consultorio, en la clínica, en la empresa, para determinar y tener, por ejemplo, yo quiero hoy trabajar en la empresa Coca-Cola, por poner un ejemplo. Entonces le voy a hacer bioimpedancia a todos los de Coca-Cola. Y entonces coloco un asunto que diga Coca-Cola. Entonces en ese grupo van a estar todos esos. Y no se me confunden con los de Ponquerramo, por decir algo. Entonces es una organización del software. Distinto a cuáles son las fórmulas o protocolos que usamos para determinar el porcentaje de grasa, el porcentaje de músculo, el porcentaje del contenido mineral óseo, la cantidad de agua y demás. Que eso ya son elementos que si están interesados en revisarlos, pues efectivamente Aminogram deben de pedírselos a Aminogram para que Aminogram pueda decirles efectivamente. Yo les puedo decir que efectivamente todos los protocolos usados por el software o por el equipo son de uso reconocido y validado por la comunidad científica internacional. Es decir, esta empresa no utiliza ningún protocolo que no esté validado por la comunidad científica. Y eso es muy importante mencionar.
Muchas gracias. Relacionado gracias, a sus preguntas, de crear los grupos vas a dar más facilidad de buscar la gente. Por ejemplo, acá usted tiene la posibilidad de tener filtros y acá usted tiene campo. Y lo que es interesante es que yo puedo poner este filtros por nombre o apellido, pero también yo puedo ponerlo por género. Acá usted tiene diferentes tipos de filtros y acá hay uno que dice grupo de pacientes. Si activo eso, me da la posibilidad de tener una otra columna. Y cuando yo tengo esta columna, yo puedo buscar. Acá son diferentes grupos que he creado. Entonces, si por ejemplo yo voy al grupo de Tech for Fit Coaching, cuando estoy acá aparece la gente que están en el grupo de Tech for Fit Coaching. E igual por el tema de Escazú o el tema de Cali. Así que es una manera más rápida de ver su paciente y sus grupos si usted tiene diferente tipo de pacientes. Una pregunta, Cedric, con relación a eso que pregunta, con esta pregunta que pregunta Haney. ¿No es posible uno decir, por ejemplo, que seleccione pacientes que tengan un cierto rango de valores o que estén por encima de tanto? ¿Eso no es posible? ¿O sí? Sí, sobre eso iba mi pregunta, doctor Carlos. No, Esa era la eso hay dos cosas. Por ejemplo, Tenemos... donde dice, por ejemplo, perdón, Cedric, donde dice campus y donde dice, por decir algo, altura. ¿Yo qué puedo poner ahí? ¿Puedo poner un valor que esté por encima de tanto o algo? No. No. Lo que No con eso. Estos son solamente ya. datos que entran, por ejemplo, país, dirección, código postal, Sí. estado, teléfono móvil. Después, lo que es interesante con nuestro software es que tenemos un software evolutivo. Así que todo es posible. Podemos pensar a una posibilidad de agregar otros campos que quizás dirás gente de más de 30% de grasa. Eso sería muy interesante, sobre todo pensando, por ejemplo, en una institución que tenga 100, 500, 1000 pacientes y diga, bueno, va a hacer una campaña una campaña con las personas que tengan tal condición, ¿cierto? Entonces, eso sería interesante y esa era un poco la pregunta de Haney. existe posibilidad de que exporten los datos a Excel. Claro, también. Momento, sí, también. Software no te permite sacar rangos y demás, entonces yo puedo exportar los pacientes y mandarlos a un cuadro de Excel. También hay un procedimiento que está estipulado también en el centro de ayuda que me permite parametrizar de tal manera que todos los datos de todos los pacientes en una sola hoja de cálculo y ya yo puedo determinar con algunos filtros que haga en Excel que me escoja los pacientes que yo quiero. Entonces, también te da la posibilidad por ese lado. Acá está, abajo de todos los pacientes, usted tiene exportar paciente. Y si yo toco acá, me da la posibilidad de elegir por grupos o si no, la gente que yo quiero y así tener una base de Excel. Y cuando usted tiene una base de Excel, ya con los macros pueden tener los resultados que usted desea. Sí. Sí, bueno, no, eso está muy bien, yo pienso. Así que ya llegamos a la hora, es las 7 de la noche. Muchísimas gracias a Gildardo y Uribe, gracias a Carlos, gracias a José también que nos está siguiendo por Facebook. Un gracias también a Fabien que está atrás de todo eso para apoyarnos con la parte digital, visual y mucho más. Gildardo, si quieres dar la última palabra. No, simplemente despedirlos, decirles que los esperamos en este nuevo ciclo de webinares en noviembre, donde vamos a ensayar una nueva metodología que va a estar inclusive muy interesante porque vamos a tener deportólogos de las más altas calidades y vamos a tener nutricionistas también y la idea es tener un grupo de profesionales que nos hablen de varios temas este mes que viene, como ya lo dijo Cedric, así que invitarlos
a que nos acompañen como siempre, invitarlos a que por favor ingresen al canal de YouTube y se suscriban al canal. Para nosotros es muy importante que efectivamente la academia y todos los elementos de promoción que estamos haciendo para poder garantizar que esto llegue a más gente lo haga, así que necesitamos la ayuda de ustedes. Feliz tarde para todos y muchas gracias por la compañía.